¿Sabéis lo que se esconde detrás de cada vez que queremos empezar a hacer algo y después todo se queda ahí en una simple idea? Pues aunque no os lo creáis, es el miedo. Sí, y si te quedas a ver este vídeo te voy a explicar por qué y cómo podemos empezar a hacerle frente gracias al método Lean Startup, el concepto de moda en el mundo emprendedor. Estaréis conmigo que es muy frecuente encontrar en redes sociales a personas diciéndote que lo que tienes que hacer es empezar a actuar cuanto antes, que te dejes de chorradas, que te dejes de excusas. Este tipo de mensajes motivacionales es posible que les sirva a algunas personas, pero en mi opinión creo que para la mayoría se queda corto. Y es que, ¿quién se preocupa de entender y de explicarte el por qué te quedas paralizado cuando quieres empezar a hacer algo? Déjame que te cuente un secreto. Yo creo que las cosas nos van mucho mejor cuando entendemos el porqué de las cosas. Así que vayamos a entender qué es el miedo. El miedo es una de nuestras emociones básicas como ser humano, con el objetivo de garantizar nuestra supervivencia. Si no sintiésemos miedo, iríamos por ahí intentando acariciar un león en vez de tratar de huir de él. Cuando sentimos miedo, nuestro sistema de supervivencia activa una reacción de parálisis huida, con el objetivo de evitar que nos enfrentemos a esa situación que hemos identificado como peligrosa. Y hasta aquí todo parece lógico y coherente, ¿verdad? Gracias a esta emoción el ser humano ha llegado hasta nuestros días. El problema comienza cuando sentimos miedos como a cambiar de trabajo, a perder dinero, a la soledad, miedo a que nos juzguen, miedo a fracasar o incluso miedo a enfermar. Lejos de ser una emoción útil para nuestra supervivencia, nos bloquea y limita que persigamos nuestras metas y nuestros objetivos. Ante esta situación, lo primero que debemos hacer si tenemos pensado iniciar un nuevo hábito o un nuevo proyecto es pararnos a pensar: ¿qué pasaría si todo sale mal? La respuesta a esa pregunta serán nuestros miedos. Y muy bien, ahora que ya tenemos identificado cuáles son nuestros miedos, ¿de qué manera podemos evitarlos para que no supongan un impedimento a la hora de empezar a actuar? Voy a hablaros un poco sobre el método Lean Startup, pero antes conozcamos un poco sobre su origen. La empresa japonesa Toyota, con el objetivo de diferenciarse de su competencia en una época en la que la producción de los automóviles se realizaba en grandes lotes, es decir, de 1000 coches en 1000 coches, por ejemplo, ideó una serie de métodos y procesos revolucionarios que les permitían adaptarse mucho mejor a la demanda del mercado. Es decir, que si estaban de moda los coches blancos y de repente se ponían de moda los coches rojos, Toyota era capaz de cambiar su producción mucho más rápidamente. A este método le llamaron Lean Manufacturing y tuvo tanto éxito que se convirtieron en el fabricante número 1 a nivel mundial. Entonces Steve Blank, emprendedor y mentor en Silicon Valley, inspirado por el método Lean Manufacturing creado por Toyota, adaptó esta metodología al desarrollo de productos digitales. En vez de dedicar largos meses de duro trabajo en desarrollar de inicio al fin un producto sin poder probarlo, sin poder ver resultados y con una alta probabilidad de que fracasase, lo que empezó a hacer es a entregar pequeñas partes de este producto que eran completamente independientes. De esta forma, lo que pudo empezar a hacer es comprobar con mucha antelación si lo que estaba realizando era interesante para sus clientes, y si por el contrario se estaba equivocando, estaba completamente a tiempo de rectificar y de buscar nuevas soluciones. ¿Y qué tiene que ver el miedo con el método Lean Startup? Estaréis pensando. Pues bien, podemos pensar que Steve Blank tenía miedo a crear un producto que nadie fuese a utilizar, y es por este motivo por el cual creó el método Lean Startup. Pero realmente detrás de todo esto hay un miedo todavía más básico. Su miedo realmente era a perder todo el dinero y acabar arruinado. Esta metodología es el concepto de moda hoy en día en el mundo emprendedor. Se popularizó gracias al libro El método Lean Startup, escrito por Eric Rice, quien fue alumno y discípulo de Steve Blank. Si pasamos de un contexto empresarial a nuestra vida diaria, a nuestro día a día, y lo contamos en sencillas palabras, el método Lean Startup se explica como una mentalidad, una forma de realizar acciones tan pequeñas como necesitemos, para evitar que sintamos ese miedo que nos paraliza, pero a la vez que esas mismas acciones nos acerquen
paso a paso hacia nuestro objetivo. De esta forma podemos verificar tras cada pequeño paso, tras cada pequeña acción, cómo nos hemos sentido, cómo nos hemos encontrado. Si nos hemos sentido a gusto, pues es una buena señal de seguir dando nuevos pasos en esa dirección. Si por el contrario no nos hemos sentido tan cómodos, pues estaremos a tiempo de dar un pequeño paso atrás y buscar nuevas opciones en las que seguir avanzando en nuestro camino. Esto de sentirnos cómodos es súper importante porque recordad que de lo contrario nuestro sistema de supervivencia nos va a paralizar para evitar que nos enfrentemos a esa situación que hemos identificado como peligrosa. Porque además también puede ocurrir que nuestro primer paso sea demasiado grande y nuestro sistema de supervivencia reaccione demasiado fuerte, provocando en nosotros una reacción de huida y evitando que nos atrevamos a volvernos a enfrentar a esa situación en un futuro cercano. Y esto no es lo que queremos porque recordad que detrás de esa reacción se encuentra esa emoción de miedo. Un ejemplo real, si yo me hubiese dejado llevar por el miedo a que me juzgasen, por el miedo a hablar en público, por el miedo a hacer el ridículo, nunca me hubiese imaginado estar a día de hoy creando un canal de YouTube donde expresar mis ideas abiertamente. Pero ¿de qué manera he sido yo capaz de ir superando este miedo poco a poco? Porque no lo voy a negar, yo también he sentido cierto miedo. De hecho, el primer vídeo me costó casi un mes atreverme a subirlo. El primer paso que tuve que dar es escribirme desde la primera letra hasta el último punto todo lo que quería decir. De esa forma fui capaz de comprobar que lo que tenía yo en mi mente pues tenía sentido. Después, el siguiente paso que di fue eso que había escrito a una persona de confianza, pedirle que lo leyese y me diese su opinión y sobre todo si estaba entendiendo el mensaje que yo quería dar. Después, una vez hecho esto, empecé a grabarme primero solo con voz para escuchar mi entonación, la velocidad de mis palabras y por último, pero no menos importante, empecé a hacer pruebas grabándome frente a la cámara. Tuve que hacer 3-4 sesiones de muchas horas hasta que conseguí grabar el vídeo completo de una forma en la que yo me sintiese lo suficientemente a gusto y contento con el resultado. Pero lo más importante es que por mucho que tardase yo sabía que de esta manera estaba avanzando hacia mi objetivo sin dejar que me paralizase el miedo. Una vez dados los pasos suficientes y que el resultado fuese lo suficientemente bueno fue cuando me atreví a dar el paso de publicar el primer vídeo. ¿Entendéis ahora cómo Lean Startup nos puede ayudar en este asunto? Lean Startup nos ayuda a activar nuestro gen ágil y a adquirir una mentalidad que nos lleva a actuar de una cierta manera cuando nos sentimos cómodos, cuando hay mucha incertidumbre o cuando vemos una meta como inalcanzable. Es la mejor manera de controlar el riesgo y de convertir el miedo en valor. Pero la verdadera ventaja es que cuando tengas que enfrentarte de nuevo a este miedo que ya superaste en el pasado con una experiencia completamente diferente, lo harás con este aprendizaje ya adquirido. De esta manera, tu primer pequeño paso será mucho más grande que el primer pequeño paso que diste en aquel entonces. Por ponerte un ejemplo comparativo, la primera vez que hice una presentación para un trabajo de la universidad versus la primera vez que me planteé grabar un vídeo para YouTube. Entendiendo esta mentalidad, lo único que nos queda por hacer es aprender a identificar esos pequeños pasos que nos ayudan a avanzar a la vez que nos sentimos cómodos. Aunque bueno, también he de decir que no está de más que de vez en cuando tengamos el apoyo de ciertas personas que nos den ese pequeño empujoncito que nos hace falta para empezar o incluso que nos atrevamos nosotros mismos a dar ese pequeño salto de fe. Y con esto también quiero aprovechar para enviar el mensaje de que si veis a alguien o conocéis a alguien que está empezando con un nuevo hábito como ir al gimnasio, como cambiar a una dieta más saludable o está emprendiendo un nuevo proyecto, tener en cuenta que un pequeño gesto de vuestra parte puede marcar la diferencia para esa persona. Por ejemplo, en mi caso, a la vez que estoy empezando con este canal de YouTube, estoy emprendiendo un proyecto que se llama Menú Kanban, que yo tenía en mi mente durante muchísimos meses y que no me acababa de atrever a empezar. Y gracias a dos pequeños gestos de dos personas de mi círculo cercano, mi pareja que fue a una tienda y me compró unos materiales y un comentario de un compañero de trabajo fueron lo necesario para atreverme a empezar.
¿Cómo? ¿Que también quieres que te enseñe a identificar estos pequeños pasos? Pues no te pierdas los próximos vídeos del canal porque en uno de ellos te introduciré sobre el concepto de MVP, que no significa el jugador más valioso del partido, lo que significa es el mínimo producto viable y es una herramienta que utilizamos en los departamentos de desarrollo de producto para identificar el producto más sencillo posible que nos permite saber lo antes posible si seguimos invirtiendo en ese producto o buscamos una nueva idea. Y esto es todo, muchas gracias por verme y por seguirme, espero que os haya parecido interesante. Te invito a dejarme en los comentarios tus ideas, tus opiniones y me encantaría saber cuáles son tus miedos y de qué manera trabajas para superarlos. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.